La batalla de Aquae Sixtiae fue una batalla que tuvo lugar en el verano del año 102 a.C. entre el ejército consular romano bajo el mando de Cayo Mario y las tropas superiores en número de la tribu germánica de los teutones. Esta batalla es uno de los episodios más importantes de la Guerra Cimbria. En el siglo II a.C. comenzaron migraciones masivas de germanos y celtas hacia el oeste y el sur. Las principales tribus que migraron fueron los ambrones, teutones, cimbrios, tigurinos y helvéticos. Más tarde, se les unieron otras tribus galas. Según algunas fuentes, el número total de colonos eran de unas 50.000 personas. Además, las tribus se movían en destacamentos de diferentes tamaños a lo largo de rutas paralelas. La noticia de un movimiento tan masivo de tribus bárbaras hacia Italia provocó pánico en Roma, pues los romanos percibieron inmediatamente a los germanos como una amenaza potencial para la seguridad de su país, ya que resultó que los asentamientos fronterizos estaban sujetos a un saqueo sin piedad. También se conocen escaramuzas entre las tropas teutónicas y los destacamentos de Cneo Papirio Carbón y Marco Junio Silano, en la que los romanos sufrieron derrotas. En el año 107 a.C., el ejército consular de Lucio Casio Longino fue prácticamente destruido por el ejército de los tigurios. Los romanos supervivientes fueron llevados a la esclavitud. Los éxitos de los germanos provocaron una revuelta contra el dominio romano en la Galia Transalpina. El levantamiento fue reprimido, pero la victoria más tarde se convirtió en desastre. La expedición conjunta de Cneo Manilio Máximo y Quinto Servilio Cepión, organizada en el año 115, debido a la renuencia de los comandantes a actuar juntos, terminó en una derrota de los romanos en Arusión, con ambos campamentos romanos tomados, contando con 80.000 legionarios y 40.000 aliados muertos. Italia se salvó de la invasión solo por el hecho de que los germanos se movieron hacia Hispania después de su victoria. Con esta situación, fue elegido cónsul el mayor comandante de la época, Cayo Mario, que en ese momento se encontraba con el rango de procónsul, poniendo fin a la guerra de Yugurta. La elección de Mario, un oponente innoble de la oligarquía gobernante, se vio facilitada por la quiebra de esta oligarquía como resultado de una derrota que dio lugar, en particular, a procesos contra los responsables de la misma. Mario fue elegido contra las costumbres y leyes, pues no habían transcurrido todavía 10 años desde su anterior consulado y además en ausencia. Desembarcó en Italia a finales de año y durante ese mismo año se dedicó al reclutamiento y entrenamiento de tropas. Según algunas hipótesis, fue entonces cuando Mario llevó a cabo sus famosas reformas, reclutando un ejército entre los pobres sin tierras y convirtiendo la unidad táctica en lugar del manípulo en la cohorte. Al mismo tiempo, mediante acciones decisivas en la Galia y el norte de Italia, Mario sometió a las tribus celtas que habían comenzado a rebelarse como resultado de la derrota de los romanos. Fue elegido cónsul al año siguiente. La muerte de su colega Lucio Aurelio Orestes le obligó a regresar a Roma para celebrar elecciones. En estas elecciones, gracias al apoyo del tribuno del pueblo, Lucio Apuleio Saturnino, fue elegido cónsul por cuarta vez, junto con Quinto Lutacio Cátulo. En esa época, los cimbrios, que habían encontrado resistencia por parte de los celtíberos en Hispania, y luego se les habían unido los teutones, y finalmente habían decidido marchar sobre Italia. Al mismo tiempo, los cimbrios se trasladaron a Italia a través del Nórico, y los teutones y ambrones a lo largo de la costa sur de la Galia. Habiendo recibido información sobre esto, Mario regresó apresuradamente de Roma a su ejército en el Ródano, mientras Cátulo dirigía otro ejército que debía bloquear el camino de los cimbrios a Italia. Después de una serie de fracasos del ejército romano, los bárbaros ganaron reputación de guerreros invencibles, y en muchos sentidos, la tarea de Mario fue superar el miedo a los bárbaros en los guerreros. Por ello, Mario llevó a cabo un entrenamiento intensivo del ejército. Colocó su ejército en un campamento fortificado
en la confluencia del Ísere y el Ródano a la espera del ataque. Al no poder desafiar a los romanos a la batalla, el líder teutónico, Teutobod, atacó personalmente el campamento, pero fue rechazado después de 3 días de ataque. La victoria fortaleció la moral del ejército romano. Los germanos abandonaron los ataques a las posiciones fortificadas del enemigo y se dirigieron directamente a Italia. Durante 6 días, hordas de germanos pasaron por el campamento romano. Los germanos se burlaron y propusieron enviar a los romanos algo para sus esposas a través de ellos, ya que pronto estarían en Roma. Mario siguió a los germanos estableciendo campamentos en lugares inaccesibles. Posteriormente, avanzó en paralelo al enemigo hacia Aquae Sixtiae, una ciudad cercana a fuentes termales ubicadas a 26 kilómetros al noreste de Masalia, actual Marsella, no lejos de las estribaciones de los Alpes. Según relata Plutarco, Mario ordenó que el campamento se instalara en una colina bien fortificada, pero sin agua. Cuando los romanos comenzaron a quejarse por esto, Mario, señalando con su mano el río que fluía más allá del campamento enemigo, dijo lo siguiente: «Aquí hay bebida para ustedes, por la cual tendrán que pagar con sangre». La escaramuza no tardaría en comenzar. Los esclavos del campamento bajaron a buscar agua. Los hambrones atacaron y los legionarios se apresuraron a ayudar a sus esclavos. Se produjo una batalla feroz, durante la cual los hambrones, que cruzaban el río en desorden, fueron atacados por los romanos y derrotados. Los romanos quedaron muy impresionados por el hecho de que en el momento de la derrota del enemigo intervinieron en la batalla mujeres germánicas armadas con hachas y espadas, quienes con gritos terribles atacaron tanto a fugitivos como a los perseguidores, encontrando a unos traidores y a otros como enemigos. Mario temía que por la noche el enemigo atacara el campamento, que los romanos no habían tenido suficiente tiempo de fortificar, y lo obligara a una batalla nocturna desordenada. Afortunadamente para los romanos, esto no sucedió. Al tercer día de esta escaramuza, Mario dio al enemigo una batalla decisiva. Los teutones generalmente operaban en formación cerrada y demostraban una buena organización. El equipamiento teutónico no era en muchos aspectos inferior al equipamiento romano. La mayoría de los guerreros estaban armados con lanzas con puntas duras que no podían penetrar la armadura romana. Aunque los teutones generalmente no usaban armadura, algunos tenían armas y armaduras capturadas. El espíritu de lucha entre los germanos era muy alto, ya que en dicha sociedad el coraje personal significaba mucho. Además, el espíritu de lucha de los germanos dependía en gran medida de las acciones de su líder. La zona en donde se desarrolló la batalla era un valle rodeado de alturas boscosas. Aprovechando esto, Mario envió al tribuno militar Claudio Marcelo con 6 cortes en un desvío, dándole órdenes de preparar una emboscada en el bosque sobre el campamento enemigo y atacarlo durante la batalla. Habiendo alineado su infantería frente a su campamento, él mismo, a la cabeza de la caballería, decidió llegar a la llanura para atraer a los germanos a la batalla. Con su decisión de dirigir personalmente la caballería, el cónsul Mario, de 55 años, elevó la moral del ejército. Los germanos se apresuraron a atacar ladera arriba, provocando que el ejército perdiera muchas fuerzas. Cuando los teutones estuvieron lo suficientemente cerca, llevaron lanzas arrojadizas o pilums a la batalla. Los germanos estaban mal protegidos y actuaban en formación densa, por lo que sufrieron grandes pérdidas durante el primer ataque. Después de esto, ambos ejércitos entraron en combate cuerpo a cuerpo. Los germanos estaban exhaustos y por tanto, el orden bárbaro se vio afectado. La ventaja de la posición permitía a los romanos derribar a los enemigos simplemente con golpes de sus escudos. Mientras tanto, los romanos pusieron sus espadas gladius en acción. Allí entraba en juego la ventaja de los romanos en cuanto a equipamiento. Las lanzas de los germanos a menudo no penetraban la armadura romana y eran difíciles de usar. Los romanos empujaron a los germanos colina abajo. Los germanos adoptaron entonces una posición defensiva y construyeron un muro de escudos. Los guerreros se situaron de forma que sus escudos se superpusieran ligeramente entre sí
creando además un bosque de lanzas. En ese momento, los germanos fueron repentinamente atacados desde arriba por el destacamento de Marcelo. De esta manera, los romanos lograron desbaratar y superar el muro de escudos teutónico. La derrota de estos fue completa. Los romanos irrumpieron en el campamento de los teutones y llevaron a cabo una masacre, sin perdonar siquiera mujeres y niños. En total, según las fuentes, mataron a 30.000 personas y capturaron a 10.000. Fueron tantos los muertos que, según Plutarco, los habitantes de Massilia cercaron los viñedos con sus huesos. El ejército teutónico fue destruido casi por completo. Estos dejaron de ser una amenaza para Roma. Varios de sus líderes fueron capturados y transportados a Roma, y posteriormente estrangulados públicamente. Mario consiguió el apoyo popular y recibió el título consular por quinta vez. Esta victoria, sin embargo, solo resolvió a medias el problema de la invasión germana, ya que al mismo tiempo los cimbrios derrotaron a Cátulo. Sin embargo, el verano siguiente, Mario, uniéndose a Cátulo, destruyó completamente a los cimbrios en la batalla de Bércelas. Gracias a esto, Cayo Mario consiguió ser cónsul 7 veces. Muchas de sus tácticas se convirtieron en práctica común dentro del ejército romano. En el futuro, los legionarios comenzaron a ser reclutados principalmente entre los pobres, como lo hizo Mario. De una forma u otra, Cayo Mario se ganó la reputación de ser el salvador de Roma, y su ejército llegó a ser conocido como las mulas de Mario. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.